Sean todos bienvenidos a mejorar su salud y a aprender a envejecer. Gracias como siempre por estar puntualmente otro lunes más para estar mejorando nuestra salud. Obviamente ya lo sabe, estamos transmitiendo a través de la señal del 11. Y el día de hoy con un tema muy relevante y del que casi no se habla. Y a usted le va a sorprender que estemos platicando médicos de espiritualidad. Es un tema muy importante que por lo general no es tomado en cuenta y de eso pues nos toca platicar el día de hoy y a usted sorprenderse con todo lo que nos va a platicar nuestro especialista. Ya lo sabe, tenemos una cápsula preparada para que nos vayamos adentrando al tema de la espiritualidad y regresamos a conocerlo. Cada ser humano entiende y expresa la espiritualidad de manera distinta. Para muchos, la tranquilidad espiritual es aquello que nos hace sentir plenos, felices o satisfechos. ¿Cuáles son los efectos positivos que trae para nuestra salud vivir en un estado de tranquilidad espiritual? Hoy en Aprender a Envejecer, platicaremos desde la perspectiva médica por qué sentirse tranquilo, relajado y a gusto con uno mismo contribuye a nuestra salud. Explicaremos por qué estar en paz con nosotros mismos nos ayuda, entre otras razones, a vivir en armonía, lejos del estrés innecesario y con ello evitar enfermedades. ¡Comenzamos! Y le voy a presentar, ya que nos visitan desde el Consejo Nacional de Salud Mental de la Secretaría de Salud, tenemos hoy el placer de recibir al médico psiquiatra que además de todo tiene alta especialidad en envejecimiento, al doctor Juan Francisco Flores Vázquez. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Juan Francisco. Muchas gracias, doctora Citlali, con todo gusto. Pues, a ver, vamos a platicar. ¿Qué es la espiritualidad? Gracias. Bueno, creo que una cuestión importante de espiritualidad es diferenciarla de la religión. Si bien pues hay muchas religiones y las religiones son sistemas de creencias bien específicos, la espiritualidad es algo un poco más general. La espiritualidad se trata de cómo cada persona va conviviendo con aquello que no conoce, con aquello que percibe como más grande o de alguna manera envuelve toda esta vivencia de lo místico, de lo desconocido, cuestiones como qué pasa si tengo yo un espíritu, si pasa algo después de la muerte, cómo convivo con todas esas grandes preguntas pues, que nos acompañan a los seres humanos en toda la historia. Totalmente de acuerdo, pero ¿cómo es que en un mundo materialista como en el que vivimos, en un modelo médico en donde aceptamos que hay cuerpo y que hay funciones vitales y que pues nosotros los médicos deberíamos de sanarnos los cuerpos, pero no precisamente las almas? ¿En qué parte entra esto de la espiritualidad? ¿Desde cuándo es tomado formalmente en cuenta en la medicina para poder llevar salud a las personas? Claro, bueno, yo empezaría por definir que en realidad pues en la medicina siempre también hay un grado amplio de las cosas que no conocemos, ¿no? El método científico nos ha permitido ir entendiendo diferentes situaciones, pues medicamentos, intervenciones que pueden ayudar a las personas, pero hay un montón de cosas que siempre desconocemos. Y ahí puede entrar también la cuestión de la espiritualidad. Desde hace muchas décadas ha habido estudios que nos hablan cómo las maneras en las que las personas se acercan a su espiritualidad comulgan con esta cuestión también que tiene que ver con la formación de comunidad, con por qué pienso yo que estoy aquí, cuál es el significado de mi vida, cuál es el propósito de que yo haga ciertas cosas más allá de lo material. Pues la manera en la que yo me acerco a esto, la manera en la que yo entiendo estas situaciones va a tener una repercusión en cómo vivo mi vida. Y se ha visto que la espiritualidad, digo, podemos hablar un poco más a profundidad de eso, es un factor protector para que las personas desarrollen, por ejemplo, o más bien no desarrollen enfermedades como depresión, que puedan mantenerse menos aisladas, ciertas cuestiones también que tienen que ver con el deterioro cognitivo en la vejez. La espiritualidad es una dimensión también del ser humano, pues los doctores, pues en teoría los médicos no solamente vemos o pues un órgano o a la persona de manera tan fraccionada. Tenemos que entender a la persona en su contexto social y la espiritualidad pues es una dimensión importante del ser humano. ¿Podrías decir que la espiritualidad contribuye al desarrollo humano? Claro, por supuesto. Es pues una parte de nuestro desarrollo. Cada persona además vive esa espiritualidad de una manera muy distinta.
de nuevo, si distinguimos la espiritualidad de la religión, puede ser que haya una persona atea, por ejemplo, que no tenga una creencia o un apego a una religión en particular, pero que tenga una vivencia espiritual, pues más quizá pegada a alguna idea filosófica o a la idea de por qué me encuentro yo aquí, qué voy a dejar yo en este mundo cuando me vaya, cuál va a ser mi legado. Todas esas preguntas son preguntas pues fundamentalmente espirituales, ¿no? Que hablan justo sobre esta cuestión que es más allá de lo material. No podemos tampoco definir nuestra vivencia únicamente en términos materiales, ¿no? Siempre hay algo más y algo de misterio y algo de preguntas que vamos a tener y que nos vamos a ir respondiendo de diferente manera según nuestra cultura y también según nuestra fase de vida. ¿Qué regalo tan grande nos das con este comentario? Pues hay adultos mayores que se han definido toda una vida como ateos y que piensan que no tienen una opción a la espiritualidad porque no tuvieron un Dios. Claro. Y esta forma que nos presentas el día de hoy de cómo se puede convivir con la espiritualidad, pues es muy dadora. La gente puede decir, bueno, pues aunque yo no creo en un Dios específico, entonces yo sí puedo conectar con la espiritualidad y de esa manera hacer esta comunidad que además protege a las personas. ¿La espiritualidad podría ser un factor protector del cerebro del adulto mayor? Sí, porque la espiritualidad a final de cuentas nos da algunas respuestas a cosas que son bien difíciles de responder. Si yo soy una persona que está muy estresada, muy angustiada, por ejemplo, por qué va a pasar conmigo si yo muero, eh, cuál va a ser mi legado, hacia dónde voy a ir, y eso es algo que me atormenta de cierta manera, eso va a provocar algún tipo de estrés. Y sabemos que el estrés continuo tiene algunos factores, bueno, es un factor en realidad que puede dañar de diferentes maneras el cerebro. Sabemos que un estrés continuado puede llevar a pues, mayor riesgo de depresión, a trastornos de ansiedad, es decir, puede dañar la salud mental, pero también puede provocar mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, otros tipos de deterioro cognitivo. Entonces, definitivamente, tener algún factor que me protege de ese estrés constante va a permitir que pues viva una vida más sana cerebralmente. Es común ahora y cada vez más común ver a las personas que llegamos a cierta edad en soledad, pues ya sea porque hemos perdido a nuestros seres queridos o porque decidimos una vida pues sin tantas personas. ¿La espiritualidad podría ser una compañera en la soledad del adulto mayor? ¿Y cuál es la relevancia de que un adulto mayor esté solo? No es que nos empecinemos en decir acompáñese, haga comunidad, baile, vaya a grupos, pero sí hay algo que pasa en la economía, en el cuerpo, en el sistema de las personas que están solas. Por supuesto, qué bonita manera de decirlo, doctora, esta cuestión que la espiritualidad también puede ser una compañera. No lo había pensado exactamente de esa manera, pero me parece muy valiosa esa manera de pensarlo. Definitivamente en la clínica vemos frecuentemente que las personas adultas mayores van a estar expuestas a pérdidas, van a estar, pues es una etapa de la vida particularmente compleja en ese sentido, pérdida de cónyuge, de familiares, hermanos, amistades. Vemos que las personas adultas mayores corren este riesgo de empezar a quedarse solas. La soledad es diferente al aislamiento en ese sentido también. El aislamiento tiene más que ver con cuántas personas tengo yo a mi alrededor con las cuales puedo contar, y eso es algo importante. No es solamente una cuestión de número de personas, sino de la calidad también de las relaciones. Si yo quizás solamente tengo 2, 3 personas con las que convivo semanalmente o mensualmente, pero sé que si me llegara a pasar algo, llegara a requerir alguna situación, yo pudiera contar con esas personas, eso es mayor calidad. Y la soledad, por otro lado, tiene que ver con cómo me siento, qué tan conforme me siento yo con estas relaciones. Son las relaciones que tengo algo que me hace sentir calidad, que me hace sentir a gusto con las situaciones que está pasando. Eso es lo que puede definir si yo soy una persona que percibe soledad o no percibe soledad. Y aquí la cuestión de la espiritualidad me parece muy relevante, porque en efecto, hemos tenido pacientes, por ejemplo, que dicen, bueno, pues yo en realidad veo poco a mi familia, pero rezo mucho, me siento a gusto con mi religión, tengo una cercanía con mi creencia religiosa y eso me hace sentir más acompañada o más acompañado. Eso es algo importante. Creo que la espiritualidad en ese sentido, más allá de la religión, también puede ser importante. Si yo me siento en una, vamos, tengo una respuesta, ¿por qué estoy aquí?
¿Cuál es el objetivo de levantarme otro día? ¿Qué va a pasar conmigo en el futuro? ¿Cómo quepo yo en este gran esquema de las cosas? Pues eso me permite también tener como otra compañía un tanto metafórica, incluso una conversación con aquello que no veo como presente. Está impresionantemente interesante. Vamos al corte y regresamos. Es una nueva etapa para la vida y que traten de hacer lo que quieran, que cultiven buenas amistades con las personas, que sean positivos, optimistas, que si quieren aprender a tocar el teclado, que busquen un lugar donde aprender a tocarlo, que no digan, no, ya estoy viejo para eso. No, nunca seas viejo para nada, ¿no? No caer en el error pues, de decir, ya estoy viejo para eso, ¿no? Siempre llevamos un niño dentro y no hay que dejarlo morir, y creo que esa es una chispa que nos mantiene vivos, optimistas, la convivencia con las demás personas y hacer lo que siempre deseaste hacer, ¿no? Y continuamos esta deliciosa mañana de lunes platicando con el doctor Juan Francisco Flores Vázquez. El tema es espiritualidad en el adulto mayor. Créame que estamos haciendo historia hablando de un tema tan relevante con un médico que nos visita desde el Consejo Nacional de Salud Mental de la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias otra vez. Y las siguientes preguntas son de nuestro público. Vamos a verlas juntos. Mi nombre es María del Socorro Márquez Rodríguez. Tengo 50 años, vivo en Aguascalientes y quisiera saber por qué es importante hablar de espiritualidad en un contexto de salud. Muchísimas gracias, María. Sí, me parece muy importante esta pregunta. Yo separaría la respuesta en dos partes. Por un lado, todo esto que tiene que ver con lo que ya hemos hablado, con todas estas respuestas que son difíciles de respondernos, o sea, toda esta cuestión que siempre en la vida pues vamos a tener momentos en los cuales nos vamos a enfrentar a alguna pregunta que lo material, lo accesible, lo que tenemos cerca, no nos va a bastar para responder. Entonces, si nosotros tenemos alguna creencia, eso es muy válido para poderla responder, ¿no? O sea, ¿qué pasa conmigo si muero? ¿Qué ha pasado con las personas que mueren a mi alrededor también? Claro. ¿Se encuentran de alguna manera presentes? ¿Ya no están presentes? ¿Cómo hago este duelo? ¿Cómo hago estos rituales que me acercan de nueva cuenta a las personas que ya no tengo cerca? Eso es algo importante. Entonces, estas respuestas, que pueden ser respuestas provisionales, pueden ser respuestas que van cambiando a lo largo de mi vida con lo que voy aprendiendo, con mi propia experiencia, esa sería la primera situación. Pero lo segundo es que la espiritualidad muchas veces también nos acerca a la comunidad, ¿no? Sobre todo, pues si hablamos de algún tipo de religión, de algún tipo de situación de religión, pues obviamente eso me va a permitir seguir acudiendo quizá al centro de culto que me corresponde, tener alguna reunión para rezar o para platicar de este tipo de situaciones. Eso es algo también que por sí mismo va a proteger mi salud. Sabemos que la salud mental es una cuestión que depende mucho de qué tan conectado estoy yo a mi comunidad. Poniendo un ejemplo, los duelos, si yo pierdo a alguien que es importante para mí, si yo pierdo a una persona cercana, pues de alguna manera esto puede aislarme, puede hacer que mi vida se empobrezca porque ya no tengo conexiones. Pero ¿qué tal si esto me acerca a otras conexiones, ¿no? Los rituales que existen a mi alrededor, los rituales que tiene cada religión, justo tienen esta función de reconectar a la persona. Pues bueno, si voy a estar yendo a rezar los rosarios, alguna cuestión así, no vivo esta pérdida de una manera tan solitaria y eso me reconecta con la comunidad. Entonces yo pondría esto, pues un poco las respuestas que necesito tener y por otro lado la importancia de conectarme con mi comunidad como dos factores que protegen mi salud mental y física en el contexto de la espiritualidad. Justo estamos en una época del año, diciembre, que ahorita pues quisiera saber tu opinión y la experiencia, doctor Juan Francisco, sobre... Se dice que en esta época mueren más adultos mayores y que la tristeza y la depresión
aumentan en los adultos mayores en esta época del año. Claro. Pero también en los medios de comunicación, en la televisión, en todos lados, vamos al centro comercial, pues vemos familias que están muy juntas y todos parecen muy felices comprando cosas, vemos la televisión con películas navideñas donde todo el mundo parece tener abundancia, felicidad, plenitud, y de pronto el vernos en una condición de pérdida que a veces está experimentando el adulto mayor, pues sí genera cierta frustración y cierta, pues no sé, dolencia de decir, bueno, ¿yo por qué no tengo eso? Y bueno, en términos de que ahorita estamos saliendo, estamos en la colita, digamos así, de la pandemia, en donde tuvimos a una población pues agredida por este virus, ¿qué opinión te mereces? Claro, hay diferentes hipótesis de por qué en estos tiempos puede haber mayores padecimientos de salud mental o por qué también puede haber más complicaciones en algunas enfermedades. Algunas de ellas tienen que ver con el clima incluso, ¿no? El hecho de que está más frío, más oscuro, etcétera, puede llevar a que más personas tengan depresión, a que más personas también puedan tener complicaciones de enfermedades. Y eso pues nos habla también de cierta cuestión de mortalidad. Pero también me parece bien interesante porque es algo que habla mucho de la calidad de vida. Esta confrontación con, bueno, con qué personas cuento, ¿no? Es una etapa de mucha reflexión y como que simbólicamente siempre es cuestión de, bueno, pero ¿con quién me voy a juntar? O recuerdo a las personas que ya no están conmigo, o recuerdo otros momentos de mi vida que quizá fueron más fáciles de vivir. Entonces estas confrontaciones también pueden poner a la persona en cierto riesgo. Yo creo que la cuestión de acercarnos a personas no tiene que ser forzosamente la familia de sangre, tener amistades, reconectar con personas, incluso también reconectar con personas que no están ahí de manera más espiritual, ¿no? Escribir cartas a las personas que ya no están ahí, escribir sobre nuestras vivencias, nos puede reconectar también con nuestro propio pasado, ¿no? El pasado nuestro pues no solamente puede ser una fuente de tristeza o de confrontación, también puede ser un tesoro para que recordemos situaciones buenas de nuestra vida y entendamos nuestra vida como una continuidad, no como una serie de eventos cortados que ahora no podemos convivir con ellos. ¿Qué hay de la necesidad de conectar, pero con uno mismo, Claro. con las verdaderas necesidades, y la espiritualidad es una herramienta que nos pudiera ayudar a ello? Sí, por supuesto, porque bueno, hay diferentes ideas de espiritualidad, ¿no? O sea, pero la espiritualidad, a final de cuentas, es también una conexión con nuestro espacio interno, con cierto silencio o cierta manera en la que hablamos con nosotros mismos. El diálogo interno incluso puede ser algo que nos favorece la salud mental o nos la empeora. Si somos amables con nosotros mismos, si aprendemos a tener un diálogo conciliador con nosotros mismos, que también puede ser justo una experiencia un tanto espiritual, eso también nos puede ayudar a conectarnos con nuestro pasado y con nuestro presente. Recuerdo mucho el texto del poeta que decía, vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Exactamente. Y me parece que justo la espiritualidad nos lleva a buscar esa paz, que si bien a veces se condiciona con el pensamiento de que porque eres adulto mayor ya se acerca el final, la realidad es que todos los días estamos viviendo un tipo de final y estamos acercándonos a un final que no sabemos si realmente vamos a llegar a ser adultos mayores. Pero creo que esa parte de tocarlo y de decir que es importante hablar de algo que parece intangible y abstracto en terrenos médicos y traerlo aquí para decirle los beneficios que realmente hay a las personas, pues es invaluable. Te voy a hacer la última pregunta, respóndeme breve, por favor, Juan Francisco. ¿Hay artículos médicos publicados sobre la relación de la espiritualidad y la salud mental del adulto mayor? Sí, claro que sí. Justo en esta comunicación entre, bueno, cómo es mi vivencia de lo social y cómo eso puede ser un factor protector o un factor de riesgo para enfermedades, se ha encontrado científicamente que una comunión con la espiritualidad es un factor protector para la salud. Pues que se queden ustedes muy contentos y complacidos con esta plática que nos ha dado el día de hoy el doctor. Nos vemos el siguiente año. Muchísimas gracias por habernos acompañado todo este año a mejorar su salud, aprendiendo a envejecer. Y pues al doctor le damos muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes gracias por haber hecho este año un año de salud y pues obviamente habernos acompañado en cada lunes. Hasta la próxima. Son incontables las maneras en que se puede entender y manifestar la espiritualidad.
siempre la más adecuada será la que sea válida para cada persona. La relación entre salud y tranquilidad espiritual es un hecho. Se ha demostrado que algunas prácticas espirituales como la oración juegan un papel importante en la recuperación de la salud. Los médicos reconocen que quienes cuentan con tranquilidad espiritual enfrentan de mejor manera las enfermedades, la discapacidad o algún evento negativo. Algunos beneficios de vivir con tranquilidad espiritual son, por ejemplo, estar menos estresado por cosas de la vida cotidiana que nos pueden llegar a agobiar. De esta forma, estar en paz y con tranquilidad espiritual tendrá consecuencias directas en nuestra salud al vivir menos estresados. Al identificar estos beneficios de la espiritualidad en la salud de las personas adultas mayores, también podemos reconocer la importancia de estar atentos a su estado de ánimo, ya que es una de las señales más valiosas para actuar en beneficio de su calidad de vida. Bonita semana para los que ven Aprender a Envejecer. Gracias por seguir la programación del 11. Les recordamos que tenemos diferentes medios de contacto para que se comuniquen con nosotros desde cualquier lugar de la República Mexicana. Llamen al teléfono 55 51 66 4000 para dejar comentarios o escriban sus dudas al correo de público @aprenderenvejecer.tv. No olviden que en el Instagram de Aprender a Envejecer encuentran las cápsulas de cocina saludable y recomendaciones para mejorar su salud. También les invitamos a que visiten el blog de Aprender a Envejecer. En la página publicamos datos de los especialistas que vienen a los programas. Y ya para despedirnos, les deseamos que disfruten la última semana del año 2022 y festejen con música para bailar. Vámonos al ritmo de Amanazón Cuba con El Cafetal. Que tengan excelente día. Porque la gente vive criticándome, paso la vida sin pensar en nada. Porque la gente vive criticándome, paso la vida sin pensar en nada. Porque yo sabiendo que yo soy el hombre, que tengo mi vida bien asegurada, pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo mi vida bien asegurada. Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada. Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada. Pero yo sabiendo que yo soy el hombre, que tengo mi vida bien asegurada. Pero yo sabiendo que yo soy el hombre, que tengo mi vida bien asegurada. Ella. Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada. Mira, yo tengo mi cafetal, con ese yo me siento muy feliz. Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada. Ay, que tú no tienes, no tienes, tú no tienes, no tienes como tengo yo. Mi cafetal.